Quiero predicar hoy bajo el tema el corazón y la conducta de un intercesor. El corazón y la conducta de un intercesor. Y creo que la iglesia entera ha sido llamada de parte de Dios para que se convierta o sea una iglesia de intercesión continua. A veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la intercesión. Y la intercesión, amados hermanos, hay hombres y mujeres que dentro del cuerpo de Cristo, el Señor los ha dotado o los ha señalado para esa función. Pero la iglesia como tal debe de convertirse en una iglesia de intercesión, amados hermanos, porque a medida que la venida de nuestro Señor Jesucristo se va acercando, las cosas se van a tornar un poco complicadas y difíciles, y usted y yo necesitamos, amados hermanos, ser hombres y mujeres de intercesión. Ahora, mucha de la gente dice, ser un intercesor, amados hermanos, es colocarse la persona a favor de X o Y persona. Me explico, es decir, Jesús es el máximo intercesor. La Biblia dice que el Espíritu Santo del Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Ahora, el Espíritu Santo está intercediendo constantemente por cada uno de nosotros, amados hermanos. Si usted tiene al Espíritu Santo activado en su vida, usted se podrá convertir también en un hombre y una mujer de intercesión. A su nombre sea la gloria. Ahora, y me llama la atención, amados hermanos, cuando leemos Joel capítulo 3, dice la Biblia: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, aleluya, y acérquense y vengan los hombres de guerra, porque hay un momento que en el caminar con el Señor a veces se nos adormece el Espíritu Santo, el Espíritu. A veces muchos de nosotros, a veces nos adormecemos, o a veces la falta de resultado de la oración que nosotros levantamos delante de la presencia del Señor, a veces trae desánimo y desaliento. La falta de ver resultado de la oración a veces nos desanima, pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que hay oraciones, hay intercesiones delante de la presencia del Señor que van a tener un periodo de tiempo para traer el cumplimiento de aquello que usted y yo estamos esperando de parte del Señor. Ahora, lo que usted y yo no podemos hacer es que el Espíritu se nos adormezca. El pueblo tenía el espíritu adormecido y el profeta trae una palabra de parte de Dios que tenían que levantarse la gente de guerra, aleluya, y tenían que venir a guerrear contra el enemigo. Ahora, y aquí en Zacarías, amados hermanos, también Zacarías expresa lo mismo, el mismo adormecimiento del espíritu, aleluya, que el ángel que hablaba con él: me despertó el espíritu, así como un hombre es despertado del sueño. Ahora, Zacarías estaba recibiendo una visión profética. El ángel lo despertó no porque estuviera dormido físicamente. Escuche esto. Una cosa es dormir físicamente y otra cosa es tener el espíritu adormecido. Pastor, una evidencia de alguien que tiene el espíritu adormecido es una persona, amados hermanos, que es una persona que poco le interesa interceder, orar, servir a Dios, en fin. Cuando usted tiene el espíritu activo, a usted no hay necesidad de empujarlo, a usted no hay necesidad de mandarlo, porque el mismo fuego del espíritu que hay dentro de usted lo empuja a desarrollar el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Cuando yo tengo el espíritu activado, amados hermanos, yo no tengo que colocar la alarma, aleluya, que me despierte, no. Mi espíritu mismo, a través de la disciplina, lo vamos a ver, que llega un momento que cuando usted, amados hermanos, empieza a levantarse a ciertas horas de la noche, llega un momento que el espíritu mismo se convierte como en ese timbre para su vida. A su nombre. Entonces, Zacarías estaba recibiendo una visión profética.
el ángel lo despertó, no porque estuviera dormido físicamente, sino para activarlo espiritualmente. Aleluya. Y prepararlo para recibir una nueva revelación. Es un momento en que Dios sacude el espíritu de una persona para hacerla más sensible a lo que Él quiere mostrarle o decirle. Este despertar es un llamado a estar atento a lo que Dios está haciendo y va a hacer con esa persona. Ahora, permítame leerle esta introducción. Ahora, este contexto profético donde Dios está llamando a las naciones al juicio y a la batalla final, aunque aquí se habla en términos de guerra física en el ámbito espiritual, este versículo se puede aplicar a la labor del intercesor, quien lucha en oración para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Ahora, si usted y yo queremos ser efectivos en la guerra espiritual, amados hermanos, porque posiblemente alguien puede estar diciendo, pastor, yo también oro, todos los días yo oro, pero yo no veo un resultado de la oración que yo levanto delante de la presencia del Señor. Todos oramos, pero a veces no vemos la respuesta de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, lo primero que tiene que tener el intercesor, amados hermanos, el corazón del intercesor debe de ser valiente y decidido, amados hermanos. Cuando usted levanta un vallado, sea por su familia, por su casa, por la ciudad o por la nación, yo tengo que llenarme de valentía y tener un corazón decidido para llegar hasta el final. Mucha gente comienza con un entusiasmo, pero a mitad de camino, cuando no vemos el resultado, nos desanimamos, nos desalentamos. El intercesor no se puede desanimar, amados hermanos, pues el intercesor es la boca de Dios aquí en la tierra. Cuando el intercesor está conectado con Dios, amados hermanos, Dios le va a revelar lo que tiene que hacer. Aleluya. Por eso no todo mundo, lo voy a decir de esta manera, aunque la iglesia es llamada a la intercesión, pero dentro de ese grupo hay gente que Dios lo ha marcado con esta asignación de la intercesión, amados hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ser valientes y decididos. Dios dice, despertad a los valientes. Un intercesor no puede ser una persona temerosa ni pasiva. Su corazón debe de estar lleno de valentía para enfrentar a las batallas espirituales. No puede dudar ni retroceder ante los desafíos, sino que debe de confiar plenamente en Dios y en su poder. Aleluya. ¿Qué dice Proverbios 30:30? Dice la Biblia, el león fuerte entre todos los animales y no vuelve atrás por nada. Entonces, cuando tú eres marcado como un intercesor, tú no vuelves atrás por ninguna circunstancia que se te presente. El león, amados hermanos, aunque está herido, aleluya, más que todo la leona, que es la que caza, el león es un zángano que cuida a la cría. Pero las leonas, amados hermanos, aleluya, cuando ellas van a coger la presa y de pronto se enfrentan con un animal más grande que ellas y de pronto la hiere, difícilmente echa para atrás, amados hermanos. Yo he podido ver por la televisión que hay leones que a veces los búfalos le ha atravesado el cuerno, aleluya, en la pierna, y así en cuando renca sigue persiguiéndolo, porque él tiene un objetivo, y el objetivo es devorar esa carne. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando el intercesor está conectado con Dios, él sabe la asignación que el Padre le ha entregado. Él no va a retroceder, aunque él no vea resultado. Él sabe que si no fue hoy, será mañana, pero que su bendición viene de camino. Ahora, el intercesor necesita desarrollar perseverancia, resistencia e insistencia en lo que él se ha determinado a hacer para el Señor. La pregunta es, ¿cuántos intercesores sabemos aquí en esta noche? Bueno, muy poquitos. Ahora, número 2, un intercesor debe de tener
un espíritu preparado y disciplinado, amado hermano. El intercesor, bueno, hablo con mis colegas que están adelante, los intercesores deben de tener, amados hermanos, aleluya, un espíritu preparado y disciplinado, aleluya. El intercesor no sabe a qué hora se acuesta y tampoco sabe a qué hora se levanta. Si usted de esos intercesores que se acostó a las 10 de la noche y se levantó a las 6 de la mañana, está como en duda. A su nombre. No, yo digo por experiencia. Yo a veces me acuesto tarde y cuando de un momento a otro cualquier cosa pasa, es Dios llamándome, tienes que levantarte a orar. Y empieza a colocarme personas, gente, para orar, gente que yo no conozco. El intercesor casi no duerme. Podríamos decir cuántos dormilones sabemos aquí en esta noche. Venga. Preparaos para la guerra. El intercesor tiene que estar dispuesto a la hora que el Espíritu Santo de Dios, oiga, lo despierte. Hay momentos que el Espíritu Santo utiliza cualquier cosa para despertarlo. Usted está bien profundo y de repente le dio un cólico. Se despertó y se levantó y se puso a orar y se fue el cólico. Hay momentos que le vino una cucaracha por ahí, le voló un zancudo para que se levante a orar. Usted no sabe en ese momento Dios qué le va a decir, qué nos va a hablar en ese momento. Pero vemos unos campeones, nos despertamos, aleluya, y en vez de levantarnos nos echamos para el rincón y nos tapamos de pie a cabeza. ¡Aló! Usted se está riendo, usted sabe que es así. No. Preparados para la guerra indica que la intercesión requiere preparación. Un intercesor debe de estar espiritualmente fortalecido mediante la oración, el ayuno y la palabra, la meditación de la palabra de Dios. No se puede entrar en la batalla sin armas ni estrategias. Por lo tanto, debe de estar revestido de la armadura de Dios. Entonces, uno de los principios que tiene que tener un intercesor, amados hermanos, que ha sido marcado por Dios, es que él tiene la armadura de Dios. No se la pone cuando va a orar, sino que la mantiene permanentemente en su vida. ¿Y cuál es la armadura que debe tener el intercesor, pastor? Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Vamos a leerlo y simplemente voy a resaltar ciertos principios que debe tener el intercesor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son sus enemigos, que esos enemigos ya fueron derrotados en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús nos entregó a un enemigo derrotado en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, a estos principados, potestades y huestes espirituales de maldad no es para tenerle miedo. Aleluya. Usted y yo como cristianos no le podemos tener miedo al enemigo, amados hermanos. Aló, ¿alguien está aquí? No le podemos tener miedo al enemigo, porque cuando usted le tiene miedo al enemigo, el enemigo lo cogerá de su cuenta a usted. Aunque usted esté temblando, párese en la brecha y dígale: diablo, solamente te doy una sola orden, te vas o te saco. Y el diablo dice: tranquilo, esta mujer es violenta, es una leona, no retrocede por nada, yo mejor me voy. Verso que sigue. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis que resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está que firme. ¿Cuáles son los principios que debemos de tener? El que sigue, por favor.
Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, el primer principio que tiene que tener un intercesor es tener la verdad establecida en su corazón, amados hermanos. Si yo no tengo la verdad establecida en mi corazón, lo que yo ore, lo que yo reprenda, el diablo simplemente hace. Aló, puro pochipluma. La verdad. Y cuando usted tiene la verdad establecida, amados hermanos, hay otro principio que aparece. Oye, vestidos con la coraza de qué? De justicia. Entonces, la verdad y la justicia es parte de su investidura, amado hermano. Verso que sigue. Calzados los pies con el apresto de qué? Del evangelio de la paz. Aleluya. Entonces, número 1, dijimos la verdad. Número 2, la justicia. Número 3, la paz en el corazón. Número 4, sobre todo tomar el escudo de la fe. No puede faltar la fe, amados hermanos. Un intercesor sin fe, aleluya, donde apunta falla. Necesitamos tener ¿qué? La fe activa, con que podáis apagar ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Verso que sigue. Tomad el yelmo de la salvación, que es ¿qué? La espada del Espíritu, la palabra. El intercesor debe de conocer la palabra, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se escucha a sí mismo. Aleluya. No es lo mismo yo orar. Cuando usted ora sin la palabra, es un ritual. ¿Se acuerda cuando íbamos a la iglesia aquella? Que usted repetía los 1000 Jesuses. ¿Y no pasaba qué? Nada. ¿Por qué? Porque esos 1000 Jesuses no tenían un apoyo bíblico. Cuando usted va a orar y usted le dice, Señor, tu palabra dice. El Señor dice, bueno, este conoce la herencia. Aleluya. Y como conoce la herencia, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces Dios trae el cumplimiento de lo que usted está orando, amado hermano, con la palabra. Verso que sigue. Orando en qué? En todo tiempo, no de vez en cuando, no cuando quiero, no. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, velando en ellos con toda ¿qué? Perseverancia y súplicas por todos los que los santos. Verso que sigue. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Ahora, un intercesor debe de tener compromiso con la causa de Dios. Un intercesor debe de tener compromiso con la causa de ¿quién? De Dios. El intercesor debe de estar dispuesto a subir al lugar de oración sin desmayar. Su vida no se trata solo de sus propios intereses, sino que está comprometido con el propósito de Dios. Así como un soldado no se involucra en asuntos civiles, sino que se enfoca en la batalla. Entonces lo que dice es que el intercesor tiene que estar dispuesto a subir al lugar de oración. Cuando usted examina Hechos capítulo 3, dice la Biblia que Pedro y Juan subían a la hora tercera de la oración, amados hermanos. Es decir, tenían una hora en la cual ellos subían a encontrarse con el Señor. El intercesor, aleluya, fuera que nos reunimos a las 3 de la mañana, usted tiene que tener una oración personalizada con el Señor. Aló, ¿alguien está aquí? No solamente la oración de la iglesia. No. Usted y yo tenemos que tener un tiempo de oración para ¿con quién? Con el Señor, porque cuando usted tiene ese tiempo de oración, Dios ahí te va a revelar, Dios te va a fortalecer, te va a levantar y te va a mostrar lo próximo que sigue, amados hermanos. Entonces no vamos a orar por orar a la loca, sino que Dios nos da las directrices para orar. Pedro y Juan subieron a orar y cuando ellos bajaron al templo de la Hermosa,
había que un paralítico ahí pidiendo que limosna, pero como ellos venían de la oración, venían llenos de la presencia de Dios, dice la Biblia que él estaba esperando recibir un presente de ellos. Y Pedro le dijo, oye, míranos, y él estuvo atento y le dice, oye, no tengo plata ni oro, de lo que yo tengo, yo te voy a dar. Toma, levántate y anda. Amado hermano, el intercesor siempre tiene que cargar algo para alguien. A su nombre. Ahora, el intercesor debe de estar dispuesto a subir al lugar de oración sin desmayar. Su vida no se trata solo de sus propios intereses, sino que está comprometido con el propósito de Dios. Así como un soldado no se involucra en asuntos civiles, sino que se enfoca en la batalla. Que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice, tú pues, hijo mío, oye, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a luchar legítimamente. ¿Qué es la palabra legítimamente? Esa palabra significa transparencia, ser transparentes en nuestro corazón para con nuestro Dios, amado hermano. Ahora, un intercesor no puede estar distraído por las cosas del mundo, sino que debe mantenerse en el campo de la batalla espiritual. Lo voy a repetir, porque a veces nos distraemos. Hay cosas que a veces nos quieren distraer para desenfocarnos de la asignación que Dios nos ha encomendado. Un intercesor no puede estar distraído por las cosas del mundo, sino que debe mantenerse en el campo de la batalla. Un intercesor es llamado a la acción y no un intercesor es llamado a la acción y a la unidad. El versículo dice, acérquense, suban todos los hombres de guerra. La intercesión no es una tarea solitaria, requiere que el pueblo de Dios se una en una oración. Un intercesor debe de animar a otros a unirse en la batalla espiritual. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Proclamando la urgencia de clamar por la intervención de Dios en las naciones, las familias, las iglesias en general. El corazón de un intercesor debe de ser valiente, preparado, comprometido, dispuesto a unir a otros en oración. Su conducta debe de reflejar disciplina, aleluya, perseverancia y una profunda dependencia de Dios en el tiempo de crisis. El intercesor es aquel que se pone en la brecha, proclamando el mensaje de Dios y luchando con fervor en oración hasta que la voluntad divina se cumpla. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, amado hermano. Ahora vamos a mirar entonces la conducta del intercesor. Romanos capítulo 12, verso 11 y 12, papi. No se me desenfoque, está enfocado. Ahora miremos la conducta que debe de tener el intercesor ante Dios para que la oración sea eficaz. Un intercesor es alguien que se pone en la brecha para orar y clamar a Dios a favor de otros. Su comportamiento debe de reflejar un carácter piadoso y una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que debe de tener el intercesor, amados hermanos, debe de tener una vida de santidad y de obediencia a Dios. El intercesor, si quiere que su oración sea efectiva, debe de vivir en santidad y en obediencia al Señor.
Un intercesor debe de vivir en santidad porque el pecado puede impedir la efectividad de tus oraciones. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede que mucho. Y el verso 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y las nuestras, y oró fervientemente para que no hubiese lluvia por 3 años y 6 meses. Y dice la Biblia que los cielos se cerraron. Ahora, ¿por qué los cielos se cerraron? Porque Elías caminaba en la santidad y en la obediencia al Dios de los cielos. Entonces, cuando tú caminas en obediencia y en la santidad de Dios, tú hablas y Dios ejecuta, amados hermanos. Ahora, ¿qué dice primera carta de Pedro 1:15? Dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera ¿de qué? De vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. El intercesor debe de trabajar esas áreas: santo en el espíritu, santo en el alma y santo en el cuerpo. Aló. La santidad comienza de adentro, pero se tiene que manifestar afuera. Y lo he dicho, que santidad no es ropa, no es saco ni corbata. Aleluya. Santidad es estar apartado del mundo para el Señor. Obedecer a Dios en lo que Él nos está enviando a hacer. Ahora, la oración de un intercesor es poderosa. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Su oración no es cualquier cosa. La oración de un intercesor es poderosa cuando su corazón está limpio delante del Señor. Cuando su corazón y mi corazón está limpio delante de la presencia del Señor, esa respuesta vendrá así. ¿Qué dice Juan capítulo 9:31? Dice la Biblia: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios que oye, amados hermanos. Número 2, el intercesor debe de amar a Dios y a las personas. Aleluya. El intercesor debe de amar a Dios, pero debe de amar a las personas, amados hermanos. La intercesión es un acto de amor, aleluya, no de imposición. La intercesión es un acto de amor. Un intercesor no ora solo por sus propios intereses, sino que carga en su corazón las necesidades de los otros. Y una de las evidencias de que usted tiene el llamado a la intercesión es que la gente lo va a llamar a usted: ore por esto, ore por aquello, y lo va a mantener ocupado para que usted ejerza ese llamado de parte de Dios. A mí me pasa eso. Aló. Entonces, debe de amar a Dios y amar a las personas. Porque si usted no ama a las personas, si usted no tiene amor hacia las personas, usted no tendrá compasión para levantar una oración en cualquier momento que le timbren por esa persona. Porque es la compasión la que me lleva, la compasión al dolor ajeno es el que me lleva a interceder por esa persona. Si yo no tengo compasión, ore por esto, bueno, sí, cuando me quede tiempo. Pero si yo siento el dolor por lo que esa persona está pasando, yo voy a interceder inmediatamente, amado hermano. Porque para eso hemos sido llamados. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 22, verso 37 al 39? Démelo, por favor. Mateo capítulo 22. Ya vamos a orar porque vamos a colocar por obra. Bueno, nos vamos de vigilia. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso que sigue. Este es el primero y grande mandamiento. Verso que sigue. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la manera que yo me amo,
de esa misma manera yo voy a amar a mi prójimo y voy a sentir la necesidad de él. El amor es la motivación principal de un verdadero intercesor, amado hermano. Lo voy a repetir. El amor es la motivación principal de un verdadero intercesor. El intercesor debe de ser perseverante, paciente en la oración. El intercesor debe de ser perseverante y paciente en la oración. No se puede desesperar y angustiar por la respuesta. Recuerde que quien trae la respuesta es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, un intercesor no se rinde fácilmente, sino que ora con constancia hasta ver respuesta de parte del Señor. Un intercesor no se rinde fácilmente, sino que ora con constancia hasta ver la respuesta del Señor. Lucas capítulo 18, verso 1 dice, Jesús les contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no que desmayar. No podemos desmayar como intercesores, amados hermanos, porque la respuesta ya está atrás de la puerta. Primera carta de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que orar donde quiera que yo vaya, amados hermanos. Tengo que desarrollar un espíritu de oración permanente donde quiera que yo vaya. No todas las respuestas, escuche esto, no todas las respuestas llegan inmediatamente, pero el intercesor sigue orando con fe. Aleluya. Número 4. El intercesor debe de ser humilde y depender del Espíritu Santo del Señor. Un intercesor orgulloso, amados hermanos, altivo, su oración no pasa del techo. Un intercesor no ora con orgullo, ni se cree superior, sino que reconoce que es solo un instrumento en las manos del Señor. Aunque usted ore y Dios traiga la respuesta, oye, continúe siendo humilde, sencillo de corazón, que no es por la oración suya. A Dios le place traerle la respuesta a esa persona. Aló. ¿Qué dice segundo libro de Crónicas 7:14? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces Dios exige que el corazón del intercesor debe de estar de rodillas las 24/7 delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo puede ¿qué? Despreciar. Miren lo que dice Daniel capítulo 10, verso 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, aleluya, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué palabra tan poderosa. A causa de tu humillación y tu disposición de tu corazón, subieron delante la presencia del Señor. Y yo vine, amados hermanos. Ahora, el intercesor debe de tener un corazón compasivo y sensible al dolor ajeno. El intercesor debe de tener un corazón compasivo, sensible al dolor ¿qué? Ajeno. Si ese intercesor tiene ese corazón duro que no siente la necesidad del hermano, dígale al Señor esta noche, quebrántame este corazón. Debe de haber una sensibilidad. Ahora, mi pregunta es en esta noche, ¿qué siente usted por el drogadito que vive al frente de su casa como intercesor? ¿Qué siente usted por la prostituta que vive al frente de su casa? Que usted sabe que está vendiendo su cuerpo.
¿Qué sentimos nosotros? ¿Sacamos tiempo para clamar, para interceder? ¿O problema de él? No, problema suyo y mío. Si Dios a usted le dio esa asignación para interceder, Dios le llamará cuenta. Te coloqué la prostituta, el ladrón, el homosexual, la lesbiana al frente de tu casa y nunca tuviste la delicadeza de doblar rodilla para que yo hiciera algo por ellos. ¡Aló! Bueno, perdí 4 aquí hoy en esta noche. Hay que volver de nuevo, la iglesia tiene que volver de nuevo a la sensibilidad, al dolor ajeno. Aleluya. A la compasión. Ahora, ¿qué dice Lamentaciones 2:19? Dice la Biblia: levántate y da voces en la noche, al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Levanta voces, está diciendo, clame, papi, ore por ellos. ¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando sobre Ezequiel capítulo 9, sobre los que están señalados, que tienen que clamar por las cosas detestables que hay en la nación? ¿Sí se acuerda qué día fue? ¿Para 8 días, sí o no? Ah, bueno, está bien. Entonces está diciendo, levántate, deja de dormir tanto, levántate a clamar, a interceder y da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama tu corazón como agua, aleluya, ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las calles, en las entradas de todas las calles. Un intercesor carga el peso espiritual de otro y ruega a Dios por su bienestar. El intercesor debe de ser vigilante, discernir los tiempos, amados hermanos. El intercesor está atento a lo que sucede en el mundo, en la iglesia, para orar con sabiduría. Voy a repetir esto porque esto quedó en el aire. El intercesor debe de ser ¿qué? Vigilante y discernir los tiempos. El intercesor está atento a lo que sucede en el mundo y en la iglesia para orar con sabiduría. Mateo capítulo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Primera carta de Pedro 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Entonces, si el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Dios dice también que Él está buscando sus atalayas, está buscando sus intercesores, que nos paremos en la brecha para estorbar las obras de ¿quién? Del enemigo, amados hermanos. Pero a veces no hay intercesores, a veces no estamos dispuestos, amados hermanos, para hacer lo que Dios nos está mandando hacer. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan entretenidos en otras cosas que nos olvidamos de lo que Dios nos ha encomendado. El intercesor es como un centinela que vigila en oración para proteger a los demás. Entonces, usted y yo como intercesores estamos para velar y proteger a los demás. Usted no puede orar simplemente por el problemita que usted tiene en la casa. Aleluya. Cuando usted y yo nos ocupamos por los problemas de los demás, orar por la ciudad, por la nación, por las familias, amados hermanos, Dios se encargará de ese problemita que nosotros tenemos en casa.
Aló. Deme Isaías capítulo 56, verso 10. Vamos a leerlo y vamos a orar. Isaías capítulo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que somos ¿qué? Atalayas. Y un atalaya era el que estaba en la torre, vigilaba. En el tiempo antiguo estaba en la torre, entonces él vigilaba y estaba con la corneta. Cuando venía el enemigo, el tipo daba el sonido para que los soldados que estaban alrededor se pusieran en marcha. Y usted y yo somos ¿qué? Atalaya, la boca de Dios aquí en la tierra. Pero mire el problema que había. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos y están, oye, echados y aman el dormir. Qué palabra tan dura. Yo fui confrontado esta tarde. Porque a veces pasa eso con nosotros. Sus atalayas son ciegos. No discernimos a qué hora el enemigo se nos metió en la casa. Ciegos, todos ellos son ¿qué? Ignoran lo que está pasando a su alrededor. Todos ellos son perros mudos. No claman, no ladran. Y no pueden ¿qué? Ladrar, dice la Biblia. Soñolientos y echados y aman el dormir. Pero el verso 11 es más bravo. Aquí hablan los pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? Esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No hay ¿qué? Unidad. Y el intercesor debe de buscar ¿la qué? La unidad. Colóquese de pie y agárrele la mano a un hermano. Vamos a buscar la unidad en estos minutos que quedan y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos active el espíritu en esta noche.